En la entrevista del día de hoy tenemos un invitado especialísimo, un musicazo que toca un montón de instrumentos. A ver si me los acuerdo todos. Violín, viola, pianos, sintetizadores, acordeón. Y que además compone y que forma parte de un montón de ensambles. El trío de cuerdas son Tref, Sonorama, Tres de Corazones, Tilo, Colección de Eventos Extraños y el ensamble de Elena Roger y Vanessa Butera. Bienvenidos a Desmitificando Mitos, en donde vas a poder conocer el lado B de las y los músicos contemporáneos. Quédate y conocelos. Bienvenido, Carlos Brites, muchísimas gracias por estar acá. Un placer. Bueno, igualmente. Y filmar es horriblemente repetitivo. Bienvenido, Carlos Brites, muchísimas gracias por estar acá. Un placer, gracias por la convocatoria. Nos llevó 7 horas, pero la hicimos. Sí, pero tenemos que hacerla de diferentes ángulos. Otra vez y otra vez. Y otra vez y otra vez y otra vez. Para empezar, vamos con un ping-pong de preguntas y respuestas. Bárbaro. ¿Preparadísimo? Venga, Años dedicándose a la música contemporánea. casi 20. Ensayar a la mañana, a la tarde o a la noche. A la mañana, Messi o Maradona. Maradona, Ligeti o Stravinsky. Stravinsky, Mate, té o café. mate, Ritmo, armonía o timbre. timbre, Thriller o comedia. thriller, Música experimental o música electrónica. experimental, Asado o sushi. asado, Técnicas extendidas o técnicas tradicionales. tradicionales, Fiesta o salida tranqui. fiesta. Ahora vamos a ir con un juego Dale, en el que yo te voy a mostrar 4 memes y vos vas a tener que relacionar cada meme con un compositor contemporáneo diferente. bueno, Te voy a pedir una breve fundamentación para el público si puede ser. vamos a ver. ¿Preparadísimo? Vale, Estas son las imágenes. bueno. Bueno, la primera a la izquierda, Romitelli. Romy Deli, ajá. Me da esa cosa de caos y complicidad. El segundo, No lo sé, no lo Rick. sé, Rick, parece falso. Ay, ¿quién puede ser? Ese es muy gracioso. Sí. Bardero. Uy, qué difícil, che. Cage. ¡Apa! ¡Coincidencias! No voy a fundamentar esto. Lo haré por MD a quien quiera escribir. El de la los y todo eso. Probablemente Xenakis, por razones bastante obvias. Pero sobre todo por la expresión de ella, ¿no? Porque, ok, pero ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos con esto? ¿No? Y que escucha. La niña es muy buena esa. Sí. Bartok entra, ¿no? Sí, ¿Sí? Bartok entra. Sí, porque es postonal, entra. Bueno, la nenita yo creo que es Bartok. Ajá. Porque sobre todo le pasa mucho eso a los músicos. Es lo que yo Desde el observo. instrumento. Desde la interpretación, Claro, sobre por todo. eso. Sí. Por lo general siempre hay un antes de la música contemporánea. ¿Qué música escuchabas antes de escuchar música contemporánea? Clásica. Ajá. Un montón. Y después la música contemporánea entró por situaciones de una orquesta o interpretación, me llamaron para tocar en un ensamble y empecé a descubrir cosas nuevas. Empecé a tocar en el Suden y estuvo buenísimo. Y ahí empecé a escuchar más música contemporánea. ¿Qué fue lo que te atrajo de la música contemporánea? La capacidad de jugar con el timbre, sobre todo, y de también empezar a ejecutar conjuntamente determinados parámetros bastante complejos o más, digamos, más difíciles como de abordar. Como que en definitiva a veces facilita más tener la dificultad en lo que tenés que tocar para conectar con el otro. Entonces está bueno. Ujú. No! Set! What is that? Okay, and Anastasia, at measure 13, yeah, the 16-note figure is a staccato, right? Are you trying to make me look ridiculous? No. You're trying to sabotage me. No, I'm not. Yes, you are. Jeff, you can just leave it there.
O sea, cuanto más difícil sentís que podés conectar más con tus compañeros, digamos. Sí, porque hay una cuestión como de desafío y entonces vas cada vez más lejos con esa posibilidad que te da algunos materiales, ¿no? Siempre esto depende, claro. Ahora vamos con una pregunta más random. Viene un productor y te ofrece ser parte de un proyecto, por supuesto como un trabajo pago, y de irte de gira con un artista. Y te da a elegir entre las siguientes opciones. Ok. ¿A quién elegís? Bad Bunny, Ricky Martin, Taylor Swift, Shakira, Imagine Dragons. Ricky Martin. Ricky Martin. Divertidísimo de estar en esos shows, claro. Ni hablar. Obvio, sí. Sí. And I'm very happy about that, of course. We haven't spoken about anything, but if he said it, I'm in and I'm ready. Whenever he's ready, I'm just going for it. Misma pregunta, pero con artistas locales. Ok. Opciones. Elegante, Lali, Dillon, El Duki, Pibes Chorros. Creo que Lali, Ajá. porque también creo que debe ser muy divertido trabajar en el entorno de ella. Además, pues está en onda. Y además, sí, y me cae súper bien. Ahora viene una pregunta que puede llegar a despertar polémicas. Ojalá. Sí, ojalá A ver. despierte polémicas. Dale. ¿Sí? Las nuevas tecnologías en la música son Mm. A. Efectos especiales. La música de calidad no los necesita. B. El futuro de la música. Todo lo demás es anticuado y ya se hizo. C. Un condimento. Depende de la comida, puede quedar bien o arruinarlo todo. Como el azúcar en el té, en su justa medida siempre es preferible. Como el azúcar en el mate, si podemos evitarla, mejor. Creo que lo de la justa medida. Ajá. Como El azúcar en el té en su justa medida siempre es preferible. sí, Ok. yo creo que sí. Pero por una cuestión de que yo creo que todo es así, siempre, ¿no? Digamos, y no hay que descartar nada. Pero también hay que tener un criterio, ¿no? Para utilizar cualquier cuestión. Ok, pero de todas maneras, digo, siempre es preferible, es como, bueno, si se puede usar mejor, o sea, esa es... No sé si mejor, Ok. pero que como que el criterio que exista para que se use... sí, está bien, te estoy respondiendo más sobre el criterio que sobre Pero en realidad me gustaría que todo siempre esté. Todo está bien. Todo está bien. Cambio de cinta. Todo adentro, nada afuera se llama esa. O sea, bancás las nuevas tecnologías Sí, y la sí. utilización. Sí. Bien, no Sí, fuiste sí, tibio. Bien, banco. ¿Sos de ir a escuchar conciertos de música contemporánea? Sí. Poco, quizás, porque bueno, también uno con la actividad tiene menos disponibilidad horaria, pero cada vez que puedo y me interesa algo, sí, por supuesto. Me parece importante participar y me parece importante que sigan existiendo. Cada vez hay menos. Así que bueno, sí. Sí, fundamental. ¿Y cuáles son los conciertos que más disfrutás? Si querés te puedo dar opciones y si no, no. Ahora dan opciones. No, podría ser, por ejemplo, los que tienen, no sé, más variedad instrumental o los que, no sé, alguna obra emblemática o obras de compositores actuales. Bueno, a mí me gusta que siempre haya alguna obra emblemática, además de que pueda haber estrenos y música también de colegas, que siempre me parece importante, como que el maridaje de todo eso está bueno. Y lo de la obra emblemática, porque sigue siendo una experiencia importante escuchar esta música, aún con el paso del tiempo y aún con las versiones que se puedan hacer, dependiendo quiénes lo hacen. Geográficamente es interesante también que esto siga existiendo, así que me gusta eso. Y si tuvieras que recomendarle a alguien que nunca fue a un concierto de música contemporánea, algún concierto o alguna obra como para ir a escuchar, ¿qué le recomendarías? Bueno, los espacios que quedan en Buenos Aires están bien, digo, Art House, Cervantes, Urondo. Creo que son todos, aparte, como son propuestas diferentes. Hay más variedad en los ciclos del Cervantes, por ejemplo, porque ahí sí van muchos intérpretes a tocar.
en uno también, diferentes compositores que se pueden escuchar, encargos, etc. Pero yo creo que, bueno, esos espacios todavía siguen siendo un lugar de reflexión, ¿no? De que hay que hacer esto. Porque para mí, la recomendación a alguien que por ahí no escuchó nunca en vivo o algo así, es que en realidad vaya abierto a todo. Entonces, listo. No hace falta como guiar ahí, no, sorprendete. Claro. Te vas a sorprender, como inevitablemente va a pasar. Pero lo importante es que vaya abierta la persona. Claro. What attracts me to his work is how uncomfortable it makes me feel. It displeases me and irritates me. And that makes me wonder, why don't I understand it? This to me is a sign of quality. Bien, vamos ahora con un siguiente juego en el que yo te voy a mostrar una imagen en donde hay 5 compositores y te voy a ir haciendo diferentes preguntas y vamos a tener que ir eligiendo a cada compositor para cada pregunta. Se van descartando, la última es por descarte. Bien. Bien. Esta es la imagen. Estos son los compositores. Sí. Bien, vamos con la primera pregunta. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado tener como profe? A Stravinsky. A Stravinsky. Sí. Tenés que elegir a uno para irte de fiesta. ¿A quién elegís? Fundamental. Yo creo que a John Cage, Ajá. porque siento que sería... Se generarían aventuras interesantes. Ajá, muy bien. Te acaba de pasar algo grosso, más o menos grave, y tenés que charlar largo y tendido con alguien. ¿A quién elegís? A Sarajevo. Siento que debe ser interesante reflexionar con ella. ¿A cuál elegirías para hacer un proyecto colaborativo en donde tenés que negociar, intercambiar ideas, ponerte de acuerdo? No, me parece que no te quedaron dos muy fáciles. No. Supongo que con Xenakis, pero no por él, sino porque sé que con el otro no. Bueno, la última vez tenés que convivir un mes. ¿Cómo la ves con Steve Reich? Yo creo que bien, porque cada uno haría la suya. Ok, bien. Aquí lava los platos. Vos o él. Alguien lo va a hacer. Eso es lo lindo. ¿Qué pasó? Debías lavar las ollas. Necesitan remojarse. Eso dijiste hace 4 días. Si tenés que elegir a 3 compositores, te den los primeros 3 puestos de tu ranking. ¿A quiénes elegís? Uf. Qué impresionante. Bartók, Sciarrino y seguramente... Bueno, Fausto me encanta. Sí. Bien. Ellos. Me gustó. Romitelli es uno de mis top 3. Sí. Salís con tus amigos a la noche, tenés ganas de divertirte. ¿Qué música escuchás? Tenés opciones. A ver. A. Música electrónica. B. Cumbia. C. Grandes éxitos de los 80, 90. D. Rock. E. Reggaetón. 80, 90. 80. Sí, indudablemente. Bien. Toda la noche. No hace falta combinar. Toda la noche. Bien. Dentro de la música contemporánea, ¿cuáles son las obras o los estilos que más disfrutás tocar? Creo que, por ejemplo, de las cosas que más placer me ha dado es tocar el cuarteto de Spalinger, el Gran Torso, digamos, todo lo que es una búsqueda tímbrica a partir de las llamadas técnicas extendidas, me parece muy divertida. Sobre todo porque hay que buscar ese sonido y aparte hay que combinarlo con el resto de los instrumentos. Entonces se arma un desafío que está buenísimo. Dijiste la palabra desafío, o sea, ¿te gustan las obras que te desafían? Sí. Constantemente, porque es lo que también cada vez que vas a ensayar o cada vez que las pensás te generan muchas preguntas y muchas reflexiones. Entonces, está bueno. Como que aprendes más. Sí. Y te ves vos, bueno, nada, la interpretación es como todo un tópico, ¿no? Pero sí, tiene que ver con eso. Me gustó, ¿te ves vos?
Sí, Lo dejaste en suspenso. sí, 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 interpretar es autoconocerse, en realidad. No no es interpretar a alguien, es encontrar en vos lo que podés hacer para encontrar eso que el otro propone. De esa forma es que la interpretación es variada, si no, varía porque todos somos diferentes, ¿no? Y entonces en uno hay que encontrar eso. Bien, es como una especie de diálogo, ¿no? De la identidad de uno con un otro también. Exactamente, sí, sí, sí. Muy de Luciano todo. Lo lindo de eso es que está el material estético, tímbrico, sonoro en el medio como excusa de este hecho. Claro. Entonces, bueno, eso es lo interesante. Como instrumentista de música contemporánea, ¿cuál fue la indicación más extraña o bizarra que encontraste en una partitura y tuviste que interpretar en público, digamos? No, yo no sé si es una indicación, pero sí, digo, cuando hay que interpretar periodos, toda la parte escénica que tiene la pieza. Bueno, con Kagel también pasa, ¿no? En los primeros cuartetos, pero es más específico Kagel. Como que en Grisey propone algo que es divertido y disruptivo, pero nunca terminas de saber bien cómo hacerlo, entonces, nada, pasa algo raro siempre en esa situación. Nunca lo hice igual, no sé si lo hice bien, y cada vez que lo veo, no sé si lo hacen bien. Entonces... ¡Ah, los misterios de la vida! ¿Te dedicas a tocar algún otro tipo de música? Sí, 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 sí. ¿Por ejemplo? Bueno, lo que es, qué sé yo, boleros, canción italiana, no sé, un poco de todo. Lo que es en el ámbito popular, todo lo que tiene que ver con lo que es más canción, sobre todo, sí, formo parte de grupos que se trabaja esto. También hago música clásica. Me formé ahí y lo sigo haciendo y me encanta. Y eso. Bien, y a la hora de tocar, digamos, ¿cómo conviven estos mundos? Yo creo que a mí lo que me sucede es que todos estos géneros están unidos por la idea de encontrar el gesto, siempre. Como para mí el gesto la búsqueda del gesto une todos los géneros. Entonces, si uno quiere ir hacia ese lugar, tranquilamente vos podés encontrarlo en cualquier género. Entonces, pero hay que ir a ese lugar, ¿no? Encontrar cómo es el gesto el gesto de la samba, o el gesto de un rock, o el gesto de lo que sea, incluso de un minué. Si vas hacia ese lugar, puedes interpretar cualquier música. Bien, ¿querés por ahí explicar un poquito brevemente para el público qué es esto del gesto? Bueno, se parece un poco a lo que sería como el groove, como groovear algo, ¿no? Que tiene que ver con encontrar en los elementos que vos ves o escritos, o que vos escuchás, o que te transmite alguien, en darles un entorno que sea vital, digamos, básicamente. Porque la música tiene que respirar, tiene que estar viva, tiene que reflejar cosas, transmitir, etc. Pero todo eso sucede si solamente podés... Es como si yo hablara todo así monótono, pero cuando uno le da espacio, alarga cosas, como articular, claro. El conjunto de articulaciones es lo que genera el gesto, digamos, ¿no? Para decirlo de una manera muy reducida, No, sí, ¿no? para este tipo de videos está perfecto, me encantó. Muchísimas gracias, Carlos. Vos además de tocar muy bien, además componés. ¿Qué tipo de música componés? Bueno, un poco de todo y con los medios que tengo a disposición, que puede ser o un instrumento mío, o el live, o un grupo de gente en donde podemos armar cosas, como uno de mis grupos actuales. Y digamos que en ese sentido, lo que intento es que el material que descubra, bueno, lo pueda desarrollar de alguna manera en donde ni siquiera me propongo mucho ni cuánto, tiempo, o sea, todo lo que dije antes. No. Porque en algún sentido también es como encontrar una excusa
para hacer una pequeña historia o un pequeño desarrollo de algo, ¿no? Es como, bueno, no sé, ahora veo la Copa Verde y te hablo de la Copa Verde un ratito. Eso. Y eso puede tener cualquier tipo de estética, ¿no? O sea, puede ser una obra performática, o puede ser una obra con estilo, con un ritmo que se asemeje a algún ritmo folclórico, o puede ser algo que surja directamente de una máquina, o una improvisación. De una improvisación también salen ideas. Entonces es como que bastante variado eso, en este brilloso. Ahora vamos con el último juego. Ok. Sí, en Ya donde el último. Ay, sí, ¿viste? Igual quedan preguntas, pero Bien. bien. Pero vamos al último juego, en donde yo te voy a mostrar un video en el cual hay frases de músicos, frases famosas de músicos también famosos argentinos, y vos vas a tener que elegir la que te parezca la mejor por el motivo que vos decidas. Ok. ¿Sí? No significa que vos elijas una porque estás de acuerdo. Puede ser que sí. Puede ser que la elijas por cualquier otro motivo. Bien. ¿Bien? ¿Preparadísimo? Súper. Bien. Va. Bueno, uno de los argumentos que se esgrime es que tocar un instrumento tracciona sangre, digamos, como una guitarra, un piano, qué sé yo, es más humano. Y yo respondo también, no hay nada más humano que usar máquinas. Bla, bla, bla. Pasan todos, lo haces. Bla, bla, bla. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué decís tocar con discapacidad? Empleo honesto. ¿Cómo decís? Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Yo brindo para que la música en vivo tocada por seres humanos triunfe. La primera vez que escuché un sintetizador me pareció impresionante. Al segundo disco ya, y al tercer disco el sonido del sintetizador lo querían era como una porquería. Lo mismo con las máquinas de ritmo, de los bueno, una vez que lo usaste son como chistes, no lo podés contar dos veces. Y hay que prohibir el autotune. Muchas gracias. Te felicito por la compilación. Está muy buena. Gracias. Y hay clásicos además que los citamos a hoy día, ¿no? Es como lo de Papo es increíble, pero aparte, yo creo que lo mejor de todo es la cara de Nicolás Repetto, ¿no? Porque no sabía ni de qué habla, pero sabía que había un problema. Y le encanta la polémica. Sí. No coincido en nada con lo que dice el señor, pero voy a elegir la de Cerati. Ajá. Porque me gusta, digo, para ponerlo, elegiré la de Papo por lo estético de toda la situación. Porque icónico también. Claro. Pero creo que coincido con lo de Cerati porque en realidad esa cosa que se dice en relación a lo que él manifiesta como polémico es mentira, digamos. Y lo que él dice cuando lo humano de tocar máquinas, en realidad es porque siempre tocar algo va a ser humano. O sea, no hace falta lo de la tracción, y eso en realidad también está en el oído, ¿no? Y está en el proceso que uno puede hacer para elegir otra cosa, perillear, cualquier cosa, ¿no? Es completamente humano, ¿no? Es extraño, ¿no? Que se plantee eso. Así que nada, me gusta, coincido con lo que él dice. Me gustaría que me dijeras, en relación a la música contemporánea, algo que te parezca positivo y algo que te parezca negativo. Bien. Lo positivo es la exploración y esta incansable forma en la que la línea de tiempo todavía sigue operando, ¿no? Y eso me gusta. A mí siempre me gusta. Y cuando alguien me pregunta qué es, yo, bueno, es la continuidad de Beethoven, la continuidad de todos los que alguien no conoce, y bueno, sí, le suena a Beethoven, le suena a Bach, le suena... Bueno, es la continuidad de eso, porque esa gente también exploró lo mismo que seguimos explorando. Entonces, eso me parece que es súper interesante. Lo que no, seguramente no tiene que ver con la música en sí misma, sino más bien con cómo los circuitos se arman y cómo mucha gente cree que con esto, no sé, va a salvar el mundo o... Míranos, hermano, como superhéroes. ¡Mira nada más! I want my work to have the whole world in it. And I want it to mean everything to everyone. Ambitious. Más allá de los manejos en relación a un montón de cuestiones más de
de cualquier circuito, ¿no? Y sus lobbies y sus maneras de proceder y de programar y de, bueno, yo qué sé. Es injusto, tiránico y está mal. Eso es un problema de la comunidad, no de la música. Claro, como que excede la música. Sí, totalmente. Este es un canal de difusión de música contemporánea, entonces me gustaría que me dijeras por dónde pensás que pasa la contemporaneidad en la música actual. Bien, yo creo que pasa por el manejo del tiempo. Porque, digamos, el factor problemático que siempre tuvo, tal vez siempre, bueno, ¿no? Vamos a generalizar y a ser exagerados, pero que siempre existió fue el manejo del tiempo, ¿no? Ha pasado en la ópera, en el cine, en la microforma, etcétera, etcétera, con un montón de ejemplos a través de la historia. Entonces yo creo que hoy día el conflicto sigue siendo ese, porque en algún punto nos afecta a todos, ¿no? El manejo del tiempo. Esto es decir, bueno, cada vez tengo menos tiempo para algo, ¿no? Imagínate cuando uno va a ver un espectáculo que se está pensando constantemente cuánto va a durar, qué hay que hacer, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver más con eso. Y sé que no tiene que ver con cuestiones geográficas y todo eso, y regionalismo, que muchas veces se quiere como decir, no, bueno, nuestra propia música. Yo creo que puede suceder y puede existir eso, pero no es el fundamento de la contemporaneidad. ¿Te referís al tiempo en la música misma? Sí, igual siempre es la sensación, ¿no? Porque muchas veces podemos escuchar una pieza de 3 horas y de repente tener otra sensación. Lo que pasa es que eso, en la creación, tanto de la composición en sí misma o de un espectáculo que tenga música contemporánea, termina siendo un conflicto. Hay que pensarlo un montón eso, ¿no? Entonces yo creo que es el desafío que en realidad se sigue teniendo siempre en relación al tiempo. Ok, pero reformulo la pregunta. ¿El Sí. tiempo, digamos, dentro de la música o el tiempo de duración de las obras? ¿O el tiempo digamos, de ensayo que demanda algo? ¿O mismo el tiempo de composición que demanda algo? Bueno, el tiempo de ensayo ya es como otro tema, ¿no? Que lo podemos abordar, pero no, yo creo que de la obra en sí, digo, hablando de una cuestión pura y exclusivamente de un show, de un evento, de un concierto, lo que sea, pero en el momento que alguien se pone a crear, seguramente lo tiene en cuenta. Claro. Y yo creo que siempre pasó esto y sigue siendo el factor de la contemporaneidad. He's ahead of his time. Yeah, but will time ever catch up? Bien, por último, y para terminar, algo que le quieras decir al mundo. Qué bueno, tantas cosas. No, busquen la paz, tengan paz, hagan las cosas con paz. No busquen la felicidad, busquen la paz. ¡Teniente! ¡Teniente Smash! ¡Almirante! ¿La fantasía hippie otra vez? Muchísimas gracias, Carlos Brites, por haber venido. Espero que lo hayas pasado bien. Sí. Fue un honor poder entrevistarte, la verdad es que me encantó. Bueno, gracias, Eva. Y gracias por hacer esto también, me parece súper interesante que se puedan conocer las personas que estamos en todo esto y que aparte tu canal está buenísimo, así que se suscriben, todo lo que tiene que decir ella. Bueno, muchísimas gracias. Y a los que están mirando, si les gustó el video, pueden suscribirse, compartirlo, darle like, todo suma. Les saludamos y nos vemos en el próximo video.